información es importante, pero ahora no nos vamos a ocupar de ella, sino de lo que sigue a continuación. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Los cielos qué? ¿Los cielos qué? Se abrieron. ¿Y qué pasó cuando los cielos se abrieron? Vi visiones de Dios. ¿Qué pasa cuando los cielos se abren? Dios nos permite accesar hasta su presencia para poder ver lo que Él tiene preparado para nosotros. Y es que Dios se revela en nuestras vidas porque Él quiere que lo conozcamos, que entremos en intimidad con Él. Y no se quiere revelar de una manera superficial. Él quiere que usted y yo podamos conocer su corazón, su voluntad, sus planes, su amor. Y cuando me refiero a su voluntad, no me refiero a la manera genérica que muchas veces lo manejamos. Porque yo sé que usted puede decir, bueno, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, apartados de pecado, que sirvamos a Dios, que sirvamos a nuestro prójimo. Y en términos generales entendemos, esa es la voluntad de Dios. Pero Dios tiene algo más profundo que todo eso. Déjeme ponerlo de la siguiente manera. Seguramente usted dentro de su círculo de relaciones sociales tiene muchos conocidos. ¿Cuántos? Yo no sé, a lo mejor usted tiene 1000 o 500 o 200 o 100. ¿Cuántos conocidos tiene usted? Comenzando porque en sus relaciones están familiares, parientes, amigos, hermanos de la iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, el policía que hace el rondín a lo mejor en la colonia donde vivimos, el señor de la tienda, el de la carnicería, etcétera, etcétera. Gente que vemos, si no diario, con frecuencia y que sabemos quiénes son. Pero ese círculo, digamos que es un tanto superficial porque aunque sepamos sus nombres, no tenemos intimidad con ellos. Pero luego hay otro círculo más cercano que son los que podríamos llamar los amigos. Y no me refiero a los amigos de Facebook, ¿verdad? Los que ahora tienen muchos amigos en Facebook, sino aquellos con los que tal vez tenemos una relación más cercana, una relación donde podemos sentarnos a platicar con ellos, donde compartimos en algún momento. Y podemos decir, esos son nuestros amigos. Pero a lo mejor no son muchos, son pocos. Pero luego viene otra relación más cercana, otro círculo más cercano. Los que podríamos llamar son nuestros íntimos. Aquel con quien usted puede sentarse y puede abrir su corazón. Y usted le puede decir qué piensa, qué siente, qué anhela, qué sueña, qué problemas trae. O la otra persona se los puede decir a usted. Ese tipo de relaciones en donde cuando usted que conoce perfectamente bien a esa persona de repente la ve y dice, algo le pasa. ¿Por qué? Porque lo conoce tan íntimamente en sus pensamientos, en su corazón, en sus sentimientos, en su forma de hablar, de expresarse, que usted dice, algo tiene, algo trae, algo le ocurre. Y por mucho que la otra persona lo quiera esconder, cuando le dice, oye, algo te pasa, pero lo puede descubrir o lo puede sacar y tal vez tenga la confianza. ¿Por qué? Porque está en ese círculo de intimidad. Y eso ocurre muchas veces en la casa. Por ejemplo, entre los padres y los hijos, o la esposa y el esposo. Pero quiero poner el ejemplo particularmente de los hijos. ¿Se han fijado que las mamás tienen un sexto sentido muy agudo? Y cuando el hijo tiene algo, ¿qué dice la mamá? Algo trae, algo le pasa, ¿verdad? Y a lo mejor el hijo, la hija dice, no. Y lo tienen más desarrollado que el papá, porque a veces la mujer le dice al esposo, oye, ¿no te has fijado que a fulanito le ocurre algo? Y el papá así como, no, yo lo veo normal, para mí no pasa nada. Pero la mamá dice, no, algo tiene. Y efectivamente,
algo tiene. ¿Por qué? Porque la mamá no conoce al hijo solamente en lo superficial. ¿Cómo lo conoce? En lo íntimo. Lo conoce desde que lo tenía en el vientre, lo tuvo al nacer y lo ha tenido tan cercano a su corazón por tanto tiempo que en cuanto le ocurre algo, inmediatamente las mamás son buenas para identificar qué pasa. Ahora, pensando en todo eso, yo le preguntaría a usted, ¿Dios en qué círculo de relación está para usted? Como un Dios que sabemos que es poderoso, que es el dueño del universo. Sí, lo sé porque de alguna manera me consta o es palpable su grandeza. Sé que es un Dios que tiene todo bajo control porque lo he escuchado, porque lo he leído, o Dios está en una relación más cercana como un amigo, o Dios lo tengo en mi círculo más íntimo, en donde puedo hablar con Dios, descubrirle mi corazón, y Dios también me habla de su corazón y se quiere revelar a mí de lo más profundo que hay en él. Y no porque Dios me conozca por el hecho de ser Dios y que Él conoce todo lo que está abajo de Él y Él tiene dominio y sabe perfectamente qué le ocurre a cada quien, sino porque yo tenga la confianza de ir con Dios y decirle, mira Dios, así me siento, esto me pasa, esto pienso, esto traigo en mi cabeza, esto traigo en mi corazón, esto traigo en mis sentimientos, y poder ser tan honestos, tan abiertos, tan íntegros con Dios, de decirle todo lo que nos pasa y todo lo que pensamos y todo lo que está ocurriendo en nuestra mente. O solamente Dios me conoce porque Él es Dios, pero no porque yo le diga nada de mí. O qué tan íntimamente lo conozco, solamente porque sé que Jesucristo es Dios, o porque tengo una relación tan íntima y tan profunda que Dios todos los días me habla de su corazón a mi corazón, de lo que tiene más íntimamente, más profundo en Él y que se quiere revelar a mí. Déjeme ponerle otro ejemplo. Todos conocemos quién es Enrique Peña Nieto, nuestro presidente. Y usted conoce su nombre, y usted conoce su función, y usted sabe que es el presidente de México, y sabe que es la persona que tiene más autoridad que cualquier otro en esta nación, y usted seguramente lo conoce porque ha visto fotografías, lo ha visto en la televisión, o a lo mejor en algún evento público le ha tocado verlo en vivo. Sí, lo conocemos. Si nos lo topamos en la calle sabemos quién es él, pero no conocemos su intimidad, no sabemos cómo está su corazón, no sabemos qué piensa, no sabemos qué siente, porque no tenemos una relación íntima con Él. Así que Dios, o sea, la pongo más cercana, Jesucristo, ¿qué es para usted? ¿Aquel que sé que vino y murió por mí? ¿O he tenido una relación tan íntima con Él que Él se quiere revelar a mí? Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Revelar, la palabra revelar, significa descubrir o manifestar lo ignorado o lo secreto. ¿Qué hay secretos? Bueno, no es que Dios nos quiera guardar secretos, pero hay cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Hay cosas que usted piensa o cosas que usted siente y que solamente usted se los comparte o se los revela a alguien con quien tiene mucha confianza. Bueno, pero mientras no se lo comparta a nadie, pues están guardados allí en lo profundo, en el secreto de su corazón. De la misma manera, Dios tiene cosas guardadas en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y que Él quiere darlo a conocer a nosotros. Pero por eso Él nos abre los cielos, diciendo, pasa al cielo, pasa a mi corazón. Y Él quiere mostrarnos toda su grandeza, su divinidad. Y ¿sabe qué es lo mejor? Nos quiere mostrar lo más íntimo de Él. Nos quiere proporcionar indicios, la certidumbre de algo,
hacer visible ante nuestros ojos espirituales algo que es invisible para los demás. Cuando Dios nos habla de revelarse a nosotros, significa que Él quiere descubrir lo que ha estado oculto, quitar el velo. ¿Y quién quitó el velo? ¿Quién quitó el velo? Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Él murió en la cruz? ¿Qué pasó en ese momento en el templo? El velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se dividió en dos, de arriba hacia abajo. Es decir, Dios quitó el velo, Dios quitó lo que impide ver. Y esa manifestación del poder de Dios, de lo que está escondido, es lo que Él quiere que usted y yo conozcamos. Y Dios mismo ha satisfecho ese deseo que Él tiene de dar a conocer lo oculto, lo que hay en Él a cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a sí mismo, sus planes con respecto de la humanidad, con respecto de nosotros. Y esa revelación, podríamos pensar, se divide en lo natural y en lo sobrenatural. Primero vamos a hablar de cómo Dios se revela de manera natural. Es una revelación general que va unida a la creación y consiste en la manifestación de la existencia de Dios de muchas maneras. Dios todo lo hace perfecto y Él pretende que sean perceptibles para nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Salmos 19, versículos del 1 al 6. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Y mira lo que dice aquí. Esta parte es muy interesante porque dice, los cielos, ¿qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Usted ha visto el cielo últimamente? ¿Y eso producto de quién es? Cuando uno ve, por ejemplo, las noticias que nos han estado llegando las últimas semanas o meses, que la NASA descubrió una nueva galaxia, que descubrió una nueva estrella, que descubrió un nuevo planeta, y ponen fotografías muy bonitas de cómo se ve en el universo. ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó las galaxias? Dice la Biblia que todo, absolutamente todo, está bajo su control. Según los científicos, la Tierra no debería de existir desde hace ya varios años porque teníamos que, según la velocidad en la que viajamos, que haber chocado en algún momento o algo tenía que habernos pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Porque Dios tiene todo bajo control. Y dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque yo no sea creyente, el simple hecho de ver la creación y que no fue producto de la casualidad, no fue producto de una autocreación, no es producto de una autoevolución. Alguien diseñó, alguien organizó, como un arquitecto, alguien primeramente generó un proyecto y así lo mantiene y está todo perfectamente estructurado. Dice la Biblia, la misma creación cuenta la gloria de Dios. No hace falta ser creyente, la misma creación nos cuenta la gloria de Dios. Y usted lo puede ver en todo, en estas plantas. ¿Por qué crecen estas plantas? ¿Por qué ponemos una semillita y de repente esa semillita tiene vida y crece y cambia de colores y se pone verde y luego da una flor muy bonita de diferentes colores y luego puede dar un fruto? ¿Por qué? Porque un animalito tan microscópico, tan pequeñito como una hormiga, puede tener un sistema que le hace funcionar todo. Porque nuestro cuerpo es un diseño de perfección increíble. Dios me permitió estar presente cuando Clarita dio a luz a cada uno de nuestros 5 hijos, y uno se pone a llorar cuando uno ve una criaturita de 49 centímetros y que todo esté perfectamente hecho, todos sus órganos perfectamente diseñados, todo funcionando a la perfección. Y uno dice, ¿cómo hace Dios eso?
Aún los científicos más serios llegan a reconocer, hay algo que solamente Dios puede hacer. Por eso algunos le han llamado la partícula de Dios, porque ni la ciencia lo puede lograr. En estricta teoría, para lograr la vida de un ser humano, tendríamos que juntar solamente un espermatozoide y un óvulo, y juntarlos y tendría que salir vida. Pero los médicos, sobre todo aquellos que tratan de ayudar a las parejas que no pueden tener hijos y que trabajan en la inseminación artificial, dice, pues en promedio tienen que hacer 100 intentos hablando de diferentes parejas y uno que funciona. ¿Y por qué los otros 99 fracasaron si siguieron la lógica de unir dos células que por ciencia tendrán que dar vida? ¿Y por qué no se logran? Porque no solamente son dos células. ¿Qué es lo que le da vida a un ser humano? El soplo de Dios. Entonces nos damos cuenta que en cualquier campo los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si usted sigue leyendo aquí en los siguientes versículos del Salmo 19, dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara ¿qué? Se da cuenta que día a día, cuando se sale el sol, cuando se mete el sol, se sigue manifestando de una manera natural la gloria de Dios y nadie puede negar su poder. Versículo 3, fíjese qué interesante. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hace falta que Dios diga nada. Pero, al mismo tiempo, versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, aunque Dios no diga nada, de una manera en que nosotros lo podamos escuchar físicamente, vemos que las órdenes de Dios, su palabra, se sigue ejecutando día a día. Y lo que Él hace, cada vez que Él dice, sea la luz, se hace la luz. Y por eso, lo mismo que leemos en Génesis 1, que a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche, y que ese mismo efecto, por eso dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque de cualquier manera lo podemos percibir y lo podemos ver. Y luego dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El otro día pasó la NASA unas fotografías, no sé si usted las vio, donde se ven las explosiones del sol y cómo emite calor. Obviamente verlo a nivel científico y verlo a nivel de fotografías y las imágenes que los telescopios captan, lo dejan a uno impresionado. Pero más cuando uno piensa, eso lo hace Dios. ¿Por qué funcionan todas las cosas? ¿Por casualidad? ¿Porque el sol es autónomo en sí mismo? ¿O porque Dios está detrás de toda la creación? Dice que todo absolutamente está bajo el dominio de Dios. Y todo esto concuerda con lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahora vamos del lado del Nuevo Testamento. Romanos 1, 19 y 20. Ahora dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas invisibles de Él, es decir, de nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, yo no sabía que Dios se manifestaba, porque dice la palabra, toda la gloria, todo su poder, todo lo grande y maravilloso que es Él, se hace claramente visible solamente con la creación, con lo que usted ve, con todas las cosas que podemos ver de la naturaleza, en los cielos, en la tierra, en el agua, debajo del agua. Todo absolutamente
declara la sabiduría de Dios. Así que fíjese cómo Dios aún a los no cristianos se les puede manifestar, les puede revelar, y su poder y las cosas ocultas de Él, lo que nadie puede ver, Él las quiere hacer claramente visibles a cualquiera, solamente a través de la creación. Por eso aquí hablo de una revelación natural, porque a través de la naturaleza Dios lo hace, pero Dios nos quiere llevar a otra dimensión, a otra profundidad. Y para ello, déjeme ponerle otro ejemplo. ¿Se acuerda cuando, a ver, todos los casados levanten la mano? O los que están comprometidos. ¿Se acuerda cuando conoció a quien hoy es su esposa o esposo? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se conocieron? Y a lo mejor el primer día, cuando ustedes se conocieron, pues eran un par de desconocidos el uno para el otro, ¿verdad? No se conocían. Pero alguien los presentó, se presentaron, a lo mejor fue en la escuela o en el trabajo, o eran vecinos, o en la iglesia, yo no sé, pero nos conocimos de alguna manera. Y a lo mejor en ese momento hubo un atractivo físico, le gustó a la otra persona, o a lo mejor ni siquiera lo hubo. Pero conforme fue pasando el tiempo, y usted fue interactuando con esa persona y se fue relacionando, y la fue conociendo, y le gustó su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. Y algo empezó a pasar en su corazón. Y entonces, no solamente hubo un atractivo, empieza a surgir un sentimiento y empieza a haber un enamoramiento. Y de repente el varón ya no se aguanta las ganas y va con la esposa y le dice: ¿quieres ser mi esposa? Bueno, en ese momento era su novia, ¿verdad? O no era nada de él, y le dice: ¿quieres ser mi esposa? Y ella, como también de alguna manera le ha gustado la manera de ser de él, espero, ¿verdad?, que lo haya hecho por amor y para no quedarme de soltera toda la vida. Y le dice: sí, me quiero casar contigo. Pero en ese momento ya empieza a haber un conocimiento más profundo de esa persona, hasta que nos casamos. Y cuando nos casamos, entonces el conocimiento del uno y del otro ya es totalmente íntimo, en todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, lo mismo nos pasa con Jesucristo. Porque a lo mejor antes de ser cristianos, a lo mejor no queríamos saber nada de Él. ¿Cuántos no querían saber nada de Dios? A ver, honestamente, cuando le hablaban de Dios, decían: ya, cámbienle de tema, no me hablen de Dios. Y a lo mejor éramos de los que no queríamos que nos hablaran de Dios. Y a lo mejor alguien nos habló y nos invitó a una iglesia. Y a lo mejor cuando venimos por vez primero a una iglesia, decimos: pues, qué interesante, me gustó la conferencia. Y nada más, no pasó otra cosa. Pero a lo mejor ese me gustó nos hace seguir escuchando, o a lo mejor nos mete el gusanito de empezar a leer la Biblia, o a ver y qué más hay, y me empiezan a prestar otras conferencias y empiezo a escuchar otras predicaciones, y de repente ya no es solamente que me gusta, ahora es que lo necesito. Y de repente cuando alguien me dice: ¿tú crees que quieras abrirle tu corazón a Cristo Jesús para que entre a vivir a ti? Uno dice: sí, lo quiero, lo necesito, quiero que Jesús entre a mí. Así que fíjese cómo de ser una relación impersonal con Él, que a lo mejor hasta me caían gordos los cristianos y no quería saber nada de Dios, de repente ahora siento que tengo necesidad de Jesucristo. Y de repente me doy cuenta que ahora puedo platicar con Jesucristo y que Jesucristo me puede hablar a mí. Y la relación empieza a crecer en intimidad. Así como esos dos jóvenes que se fueron conociendo hasta que se casan y se hacen uno. Bueno, así nos pasa cuando vamos dejando que Jesucristo entre en nuestra vida y lo vamos haciendo cada vez más nuestro y lo vamos metiendo más dentro de nuestro corazón. Así que vaya ahora al Salmo 19 otra vez. Salmo 19. Pero ahora vamos a ver el versículo 7 al 13.
Y ahora vamos a ver cómo es esa revelación sobrenatural o esa revelación especial en la cual la palabra de Dios misma nos va comunicando y nos va mostrando los aspectos más profundos y más íntimos de Dios, pero ahora de una manera personal. Salmos 19, ¿qué versículos le dije? Del 7, dice el versículo 7, la ley de Jehová, ¿cómo es la ley de Jehová? ¿Cómo es? Perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es la ley de Dios? Ahora, todos estos adjetivos que utiliza la Escritura en este salmo, todo ello, vamos a ver que se refiere a una sola cosa, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra. Y dice que es perfecta porque convierte el alma. Es decir, así como viene de lo más profundo y lo más íntimo de Dios, también toca lo más profundo y lo más íntimo de nosotros. Y eso empieza a generar en nosotros la conversión. ¿Por qué una persona puede terminar con una adicción, con un pecado, con un mal hábito, cualquier cosa? Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos convierte y nos va transformando. Como usted sabe, hay un programa que se llama Libre de Adicciones, que justamente ayuda a personas a escapar de las adicciones de cualquier tipo. Ya hace años, me acuerdo que nos llamaron al gobierno estatal, de la Procuraduría Estatal, para decirnos, miren, el gobierno en todas sus esferas tiene programas para rehabilitar personas con adicciones. Pero tenemos que reconocer que tenemos un 97% de fracaso contra solamente un 3% de éxito. Pero nos hemos dado cuenta, y esto fue lo que me llamó la atención, que los cristianos, no dijeron la religión o cualquier religión, dijeron los cristianos, en sus programas que tienen un 97% de éxito y un 3% de fracasos. Dice, no sabemos qué hacen ustedes, pero por favor colaboren con nosotros. ¿Dónde está la clave del éxito? Que la palabra de Dios, ¿qué hace? Convierte el alma. Hay cosas donde las terapias, la medicina, la psicología, las buenas intenciones, la buena voluntad, nada van a lograr que una persona cambie. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Así que, si usted intercambia y en lugar de decir la ley de Jehová, dijera la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel. Podríamos decir, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos. Podríamos decir, la palabra de Dios es recta, que alegra el corazón. El precepto del Señor es puro. La palabra del Señor es pura, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio. La palabra de Dios es limpia, que permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Los juicios de Dios son verdad. La palabra de Dios es verdad. Todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo hacer a los cristianos? Guardar su palabra, guardar sus mandamientos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora, ¿por qué podemos decir que es una revelación sobrenatural? Porque no depende de la naturaleza humana, ni de la naturaleza o las cosas de la creación. Tampoco esa revelación de Dios puede ser alcanzada por el hombre por sus propias fuerzas. No puede ser alcanzada por su voluntad. No puede ser alcanzada por los estudios.
porque es una manifestación o una revelación particular de Dios que Él hizo primero a su pueblo Israel, pero que Él lo proyecta también para toda la humanidad. Fíjese bien, uno no puede por sus propios medios conocer el corazón de Dios, sino que esto depende de Dios. No estoy contra quienes estudian, ni mucho menos, pero miren, para que usted pueda conocer el corazón de Dios, la intimidad de Dios, los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios y lo que hay más profundo en Dios, usted no puede o no le va a ayudar de nada estudiar teología o hacerse una licenciatura en divinidades o hacerse maestro en teología o maestro en divinidades o doctor en teología o en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es una revelación que Dios nos da. A Dios no se le puede estudiar en sí mismo. Lo que conocemos de Dios es lo que Dios revela a nuestras vidas. ¿Y a quién se le quiere revelar? ¿A quién? Dígale que tiene a su lado a ti, aunque no lo creas. Sí, porque algunos se quedaron así como dudando, ¿verdad? ¿Qué tal si dice Gilberto que solamente se le va a revelar a los teólogos o a los pastores o a los apóstoles? No, Dios se le revela ¿a quiénes? A todos. Ahora, aquí va a haber también otros propósitos, los propósitos naturales, lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Seguramente usted en muchas ocasiones ha tenido situaciones en las que quisiera tener dirección y no sabe cómo obtener esa dirección, y a lo mejor va y pregunta y le pregunta al amigo, al psicólogo, al consejero, al pastor, a quien sea. No con esto estoy diciendo que es malo pedir un consejo, pero los cielos están abiertos y Dios dice: pásale al cielo y siéntate conmigo. Yo te quiero revelar lo que yo pienso de tu problema. Pero a lo mejor yo estoy tan metido en mi problema que voy y le pregunto al psicólogo, y le pregunto al amigo, y le pregunto al consejero, y le pregunto a mucha gente: ¿quién me puede decir cómo resolver este problema? Y Dios me dice: te estoy esperando, el cielo está abierto, entra y yo te digo. ¿Pero qué hacemos los seres humanos? Espérate, Señor, déjame ver qué dicen aquí en la tierra. Y Dios se queda con las ganas de manifestarse, y de una manera tan natural que Él nos quiere hablar qué piensa, qué siente, qué dice Él, qué hay en su corazón respecto a nuestra situación, a nuestro problema, a aquello que nos está tal vez quitando el sueño o que no sabemos cómo conducir. Pero Dios sí lo puede hacer, porque Él es el dueño de todo y Él es sobrenatural. Y Dios nos quiere revelar verdades sobrenaturales que solamente vamos a conocer porque Dios se revela, y eso nos va a llevar a esos misterios, a conocer. ¿Sabe qué es lo mejor de todo en la revelación? Conocer a Dios mismo, pero conocer lo más íntimo del corazón de Dios, conocer lo que hay en los pensamientos de Dios, conocer lo que hay en el corazón de Dios, conocer lo que Dios tiene guardado muy adentro de sí. La revelación sobrenatural es posible porque Dios es una persona inteligente, libre, omnipotente. Dios piensa, Dios siente, y Él quiere que nosotros podamos tener esa certeza de que Él nos va a hablar y de que Él se va a manifestar en nuestras vidas. Dios no tiene límites. El límite muchas veces lo ponemos nosotros porque nos cerramos a escuchar o a recibir las revelaciones de Dios. Acompáñeme al Deuteronomio 29, 29. Fíjese qué interesante lo que dice aquí Deuteronomio 29, 29. 29, 29. Dios no tiene límites. Y fíjese qué hermosa esta palabra. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios,
¿Mas cuáles? Las reveladas son ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Y para quién más? Y para nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Dios tiene cosas en su corazón? ¿Dios tiene secretos? Sí. Lo que Él guarda en su corazón, lo que Él piensa, lo que Él siente. Pero dice, esas cosas Dios las quiere revelar. ¿A quién se las quiere revelar? Dígale al que tiene a su lado, Dios se las quiere revelar a ti. Pero ahora diga, Dios me las quiere revelar a mí. ¿Usted cree que Dios le quiere hablar? Bueno, ese es el propósito. Dios se quiere revelar. Entre más conocemos a una persona, más la amamos. Entre más la conocemos, puede ser que la admiramos más. Bueno, imagínense conocer más y más a Dios. Pero repito, mucho más profundamente del concepto genérico que podemos tener de Dios. Cuando nos metemos a la palabra y Dios se revela en nuestras vidas. Dios es tan grande que nadie lo puede estudiar. Solamente Él se puede revelar a sí mismo. Mire, Romanos, vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Fíjese lo que dice aquí. Si este versículo lo hubieran leído aquellos que crearon la licenciatura en teología antes de crearla, yo creo que no la hacen. Porque dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Podríamos cambiar la palabra ciencia por la palabra conocimiento de Dios. ¿Cuán qué? Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vuelvo a leer. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, no depende de la voluntad humana, porque esto es un regalo que Dios nos da. No es que yo haga algo para conocer los secretos que usted tiene. Cuando usted decide abrir su corazón, usted saca esos secretos. Y no es que yo haga algo, no es que yo le pueda extorsionar a Dios, no es que yo le pueda hacer manita de puerco a Dios, no es que yo pueda obligar a Dios a que me revele algo. Es que Dios se quiere revelar a mi vida y Él quiere mostrarnos lo más profundo, lo que de ninguna otra manera se puede ver. Versículo 34, porque ¿quién entendió qué cosa? La mente del Señor. Imagínense tener acceso a la mente de Dios. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué palabra es esta? A Dios no lo podemos materializar. Por eso yo le pido que usted piense en la persona de Jesucristo. ¿Se acuerda que Moisés en alguna ocasión le dijo a Dios, Dios, déjame verte? Y Dios le dijo, no hay hombre que haya visto a Dios y siga vivo. Así que de una manera figurativa, Dios le dice, te voy a cubrir y cuando yo haya pasado verás mis espaldas. Por ver de alguna manera alguna manifestación de Dios. Pero dice en la Biblia, Dios es inescrutable. Dios es insondable. No hay nada que podamos hacer para entrar a su mente y tratar de descubrir qué hay en la mente de Dios. Pero hay un camino para conocerlo, la revelación que Dios nos da de sí mismo. ¿Al alcance de quién está? ¿Al alcance de quién? Levante su mano y diga, al alcance mío. Al alcance de cada uno de nosotros. Dios no quiere esconder nada, porque Dios nos habla y Dios se revela a nosotros. Ahora vaya al libro de Job, capítulo 33. Cuando leímos en el Salmo hace rato dijimos,
toda la escritura, todos los mandamientos, toda la ley. Yo sé que hay algunos que no les gusta. Hay iglesias donde ya quitaron el Antiguo Testamento y luego solamente se quedan con el Nuevo Testamento. Pero la Biblia dice, toda la escritura es útil. Y dice Job capítulo 33, versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla, ¿quién habla? Dios. Pero el hombre, ¿qué? No entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. A ver, ¿a quién le quiere hablar Dios? A mí. Pero dice, el problema es que no es que Dios hable, porque Dios habla. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el hombre no entiende. ¿Alguna vez Dios le ha hablado y no le ha entendido? Mejor no levante la mano. Pero le voy a poner dos ejemplos. ¿Se acuerda usted de la historia de José? José el soñador. Faraón de Egipto, él tuvo un sueño. Y ese sueño lo tuvo 2 veces. Él soñó aquello famoso de las vacas gordas y las vacas flacas. Y de ahí, cuando hay un momento de crisis, todavía tomamos ese refrán que decimos, estamos en tiempos de vacas flacas. En realidad, Dios le habló al faraón. ¿Pero qué pasó con el faraón? ¿El faraón entendió? No entendió nada. Y llamó a lo mejor de lo mejor. Llamó a sus sabios, a sus adivinos, a sus agoreros, a los que estaban en lo máximo del estudio y de la ciencia en ese momento en Egipto. Y eso nos enseña, ni las universidades con toda su esplendor y gloria que podían haber tenido en ese momento en Egipto, y se habla de que era una sabiduría extraordinaria la que tuvo Egipto en su máximo esplendor, ni en la parte espiritual, a través de la magia, la adivinación, etcétera, etcétera, a través de ninguna manera pudieron encontrar qué estaba diciendo Dios. Hasta que llamaron a José. Y José me dice, mira, es muy sencillo. Dios te habló 2 veces. Y en el corazón de Dios está hacer la cosa porque es firme. A mí lo que me sorprende es que José con tanta seguridad le pudo decir, eso está en el corazón de Dios. Y Dios lo tiene firmemente determinado. ¿Por qué José pudo asegurar lo que ni los sabios, ni los estudiosos, ni los magos, ni ninguna otra cosa pudo encontrar? Porque José tenía la revelación del corazón de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia entre quien quiere estudiar o quien le busca por el lado del ocultismo a quien se mete a la presencia de Dios? ¿Cuánta gente cuando quiere conocer cómo resolver un problema busca no solamente la parte científica, los conocimientos de un consejero, de un psicólogo o de un médico? Hay muchos que son muy tontos y se meten al periódico a ver el horóscopo, a ver qué le dice el horóscopo, o que ven la televisión a los que salen esos diciendo sus cosas y se lo creen. Pero la Biblia nos enseña que usted y yo podemos tener acceso a la mente de Dios. Y hubo otro caso. Ese hombre fue Nabucodonosor. Ese estaba peor, porque ese soñó y se le olvidó el sueño. Ya no sé ni qué soñé. ¿Alguna vez le ha pasado así que sueña algo y dice, ya no me acuerdo ni qué soñé? Pero él estaba tan loco que dijo, y si no me dicen qué soñé y lo que significa mi sueño, los mando matar a todos. Y ese también mandó llamar a lo mejor de lo mejor que había en toda el imperio caldeo, y llamó a los sabios, a los eruditos, a los magos, a los astrólogos, a todos. Y todos le decían, oye, ¿cómo quieres que te digamos qué soñaste? Pues dinos qué soñaste y trataremos de averiguar qué significa. Todavía estaba más complicado el asunto.
Y cuando llaman a Daniel, Daniel, que era un varón con un corazón temeroso de Dios, sensible de Dios, y que no le daba pena postrarse en la presencia de Dios 3 veces al día y buscar la presencia de Dios. Cuando llaman a Daniel, Daniel dice, pues es tan fácil. Mira, te voy a decir qué soñaste y qué significa el sueño. ¿Cómo puedes decir es tan fácil? Porque Daniel tenía acceso al corazón de Dios, a la mente de Dios. Y le dice todo lo que está por ocurrir. ¿Qué diferencia hubo entre Daniel y todos los demás? Que todos los demás buscaron por sus fuerzas, por sus conocimientos, por sus propios caminos. Daniel fue directo a la revelación del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a usted y a mí? Lo que hay en su corazón. Él se quiere revelar. ¿A quién? A mí. Diga a mí. A cada uno de nosotros. Dios se quiere revelar de esa manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya vimos, los cielos están abiertos para que usted escuche la voz de Dios. Los cielos están abiertos para que usted vea lo que el Espíritu Santo le quiere mostrar. Ahora acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25 al 27. Y ahí vamos a ver los requisitos para que Dios se revele a nosotros. Los requisitos. Los cielos están abiertos, pero ¿qué tenemos que hacer para que Dios se revele a nosotros? Dice el Señor Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ¿qué hizo el Señor? Escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? Las revelaste, le quitaste el velo, se las enseñaste, se las mostraste, se las hiciste visibles. ¿A quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, ponga atención a esto, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, ¿qué cosa? ¿Y a quién se lo quiere revelar? ¿A quiénes? ¿Cuál es la condición? Hacerme como niño. Un niño es alguien que cree en Dios, que no cuestiona a Dios, que se posa ante Dios, que abre su corazón a Dios. Un niño. Un niño cree lo que usted le dice. Un niño tiene un corazón que todo lo recibe. Un niño, si la mamá le dice: hijo, conmigo estás seguro, el niño no cuestiona. Y si viene alguien y mi mamá no puede, no, el niño está seguro porque está con su mamá. Dice: aquí estoy con mi mamá, y eso me hace estar seguro. Y usted como niño, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ponerse en brazos de Dios. ¿A quién se va a revelar Dios? A los niños. A ver, dígale al que tiene a su lado: hazte como niño. Hazte como niño. Y a un niño no le da pena preguntar. Dios se quiere manifestar a nosotros. Ahora, acompáñenme rápidamente a leer otros versículos. Por ejemplo, en Daniel 2, 22 y 23. Daniel 2, 22 y 23. Dice: Él revela, hablando de Dios, Él revela. ¿Qué cosa revela Dios? Lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con Dios mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado, ¿qué me has dado? Sabiduría y fuerza. Y ¿ahora qué? Me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué le quiere revelar Dios a usted? Todo. Él quiere revelarle su persona, sus secretos más profundos, pero también quiere revelarle aquello que usted le pide y que usted a veces no sabe cómo resolver. Brinque al versículo 27, por favor.
Ahí mismo en Daniel 2, versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Y usted podría sustituir lo que dice el rey Nabucodonosor y puede decir, y el rey ha hecho saber a usted que está aquí sentado, o al que ve esto por internet, o al que lo escucha por el CD, le ha hecho saber a usted lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí, fíjese qué interesante, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Quién es el único que nos puede hablar de lo más profundo del corazón? Dios. Y versículo 47. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Fíjese cómo él mismo llegó a la conclusión, no hay otro Dios como el tuyo. No hay otro Dios como Jesucristo que lo revela todo. Ahora vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, ahora vamos a entender lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. En el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué hace? Se revela. ¿Cómo se revela? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, primer requisito para que Dios se revele a usted, ¿cuál es? Hacerse como niño. Segundo requisito, ¿cuál es? La fe. La fe. ¿Usted cree que Dios se pueda revelar a su vida? Ahora, si usted dice, no, yo no creo, bueno, está bien, no crea y Dios no le va a revelar nada. Ese es su problema. Los cielos, ¿cómo están los cielos? Abiertos. Y Dios dice, pásale. Yo te invito al cielo a que tú entres a mi presencia y yo te quiero revelar todo. Y qué maravilloso es Dios que actúa de esa manera, ¿verdad? Y en Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué nos quiere dar Él? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué nos quiere dar Dios? ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de revelación. ¿Y a quién se lo quiere dar? A todos. Todo aquel que se hace como niño y todo aquel que cree. Si cumplimos estos dos pequeños requisitos, tenga por hecho que Dios se revelará a su vida. Y quiero concluir con un último pasaje que es muy interesante. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículos 9 y versículo 11. Es en el momento en el que Pedro va a ser llamado a predicarle a los gentiles. Todo el mundo tenía miedo y creía que eso no era posible, que solamente el evangelio era guardado para los judíos. ¿Cómo iba a entender él eso? Le tenía que venir una revelación de lo que había en el corazón de Dios. Y dijimos al principio de esta sesión, ¿qué tan cerca está Dios? ¿Qué tan cerca está Dios? De una oración o de un tiempo de adoración. Versículo 9, Hechos 10:9 dice, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Para qué subió Pedro a la azotea? ¿Para qué?
Versículo 11. Y vio, ¿cómo vio el cielo? El cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y bueno, usted podría continuar leyendo la lectura, siguiendo la lectura, y se daría cuenta en ese momento Dios le revela a Pedro que el evangelio está dirigido a todos los gentiles, a toda la humanidad. ¿Se da cuenta de qué tan profunda puede ser la revelación de Dios? ¿Qué tan cerca está de nosotros? Como orar, como postarnos, como adorar. Yo le voy a pedir a los chicos de la alabanza que suban aquí, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna situación que tal vez han estado orando pero no tienen una dirección clara de lo que tienen que hacer? Dicen, yo no, la verdad no sé qué tengo que hacer, necesito que Dios me hable de una manera muy clara y muy sencilla. Levante la mano si usted tiene una situación así. Sí hay. Allá arriba hay. A ver arriba. Porque también a los de arriba les quiere hablar Dios. Si están en internet o en el CD, también lo pueden escuchar. Ahora le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, pero con su Biblia en la mano. A ver, levante su Biblia. Algunos levantaron su celular. Está bien, está bien. Antes decíamos, abran sus Biblias, ahora hay que decir, enciendan sus Biblias. Y tenemos que escuchar lo que Dios nos dice. Ahora hay muchos métodos para escuchar a Dios todos los días. Yo tengo un amigo que en su trabajo le dieron un carro, muy buen carro, pero él me dijo, fíjate que yo abro la puerta de tu casa y camino unos pasos y ahí pasa una combi y la combi me deja en la puerta de mi trabajo. Dice, entonces el ir batallando con el tráfico, los microbuses, etcétera, etcétera, dice, la verdad me genera mucho estrés. Entonces lo que empecé a hacer es dejar mi carro guardado en la casa y llevarme mi iPhone, descargué la Biblia en audio y todo el camino voy escuchando la Biblia. Dice, es una delicia porque le atraso, le vuelvo a escuchar y voy repitiendo. Dice, es una maravilla. Dice en la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Yo creo que ahora a través de la tecnología tenemos esa posibilidad de estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Y este chico dejó de hacer eso hasta que un día el dueño de la empresa llegó, vio que en el estacionamiento no estaba el carro de él y dice al policía, oye, ¿ya llegó fulano de tal? Sí. ¿Y si su carro dónde está? Ah, no sé. Sube con él y dice, ¿y tu carro se te descompuso? No, y se lo tengo en la casa. ¿Y cómo te vendiste? En microbús. Dice, te estoy dando un carro por imagen de la empresa y tú en microbús. Dices que así voy escuchando la Biblia todo el tiempo. Hoy en día tenemos a través de la tecnología la posibilidad de estar escuchando la palabra, estándola leyendo. Hace muchos años, cuando la gente iba a la sinagoga, había que sacar el rollo de la Biblia, pero eran unos rollos gigantescos y los tenían que cargar y pesaban muchos kilos. Y solamente una vez a la semana la gente podía tener acceso a la palabra. Y cuando alguien quería consultar a Dios, tenía que ir a consultar al vidente, a ver el que tenía que decirnos de parte de Dios. Pero hoy, usted y yo tenemos una Biblia. ¿Usted tiene una Biblia familiar o una Biblia personal? Usted tiene una Biblia personal. Y esa Biblia, usted la puede leer ¿a qué horas? A la hora que usted quiera, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, antes de comer, después de comer, a la hora que quiera. Y a través de la palabra, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Se va a revelar a nuestras vidas. Y a lo mejor usted no tiene nada que hacer y simplemente
oprime un botón y empieza a escuchar la palabra y dígale: Dios, háblame. ¿Usted cree que Dios se quiera revelar a nuestras vidas? Ahora, ¿qué le parece si comenzamos adorando a Dios? Y en este tiempo yo estoy seguro que Dios nos va a hablar, y en particular a aquellos que tienen una situación en la que están inseguros, indecisos y no saben qué tienen que hacer. Dios les va a hablar. Solamente hágase como un niño